gracias a mi colega y amiga, más que presentarme como profesora, simplemente decirles que, bueno, mi nombre completo es María Noel Claudiani, soy abogada, no doctora en Derecho. A diferencia de la doctora Torres, yo ejerzo la actividad jurisdiccional, trabajo en los tribunales ordinarios de la provincia de Córdoba, en el fuero comercial, que tiene competencia en cuestiones societarias y en cuestiones concursales. Lo bueno de esta dinámica es que la doctora Torres puede aportar mucho desde lo que es la praxis laboral en el ejercicio de la profesión, y yo puedo aportarles herramientas desde el punto de vista de lo que es la praxis judicial, porque al momento de encauzar algún proyecto económico o algún emprendimiento que ustedes tengan en curso o que en su caso lo estén considerando implementar, van a tener que recurrir indefectiblemente a alguna figura jurídica. Así que es por eso que se torna necesario al menos una presentación teórica muy escueta, muy sencilla, para que tengan en cuenta cuáles son las posibles figuras jurídicas que pueden adaptarse a sus emprendimientos, en el marco de lo que serían pymes, personas jurídicas, o bien emprendedores como personas humanas según nuestro nuevo Código Civil y Comercial. La idea del curso es que también sea interactivo, así que vamos a hacer una suerte de exposición, vamos a tener un coffee break y luego se va a abrir un panel ante las eventuales dudas o consultas que ustedes tengan o inquietudes que les puedan surgir. Le cedo la palabra a la doctora Torres y agradezco en nombre de ambas bueno, la presencia y el tiempo, que es valioso. Bueno, empecemos con sociedades. Vamos a la parte general, es una materia que la damos en un año. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a resumir lo que ustedes necesitan. Definir sociedades y los dos tipos sociales que se utilizan en la práctica. SA y SRL, los que más se utilizan. Tenemos otros tipos sociales, pero vamos a ver esos, las sociedades no constituidas regularmente, y después vamos a ir a la unipersonal, que fue la sociedad que se creó para que ustedes, como figura de emprendedor o pyme, se adecuaran, que no funcionó y que luego salió la sociedad anónima simplificada. Entonces, teniendo esa idea, vamos a definir sociedades y vamos a ver los tipos muy rápidamente para detenernos en SAS. Las preguntas las hacemos después del recreo. Todo lo que ustedes quieran preguntar, tanto de la parte de tribunales como de la práctica o en la calle, y todo lo que tenga que ver con el trámite que ustedes realizan. Todo lo que podamos contestarle, porque hay muchas preguntas que son contables, y como nosotros somos abogadas no tenemos esa información. El año pasado el curso estaba dividido y había una parte que la daba un contador, porque hay mucha pregunta que es contable. Esas preguntas ustedes las pueden hacer y vamos a ver si las podemos contestar. Hay como un 90% de probabilidad que no las podamos contestar, pero ustedes hagan lo mismo. Empecemos con sociedades. Vamos a la definición de la ley 19.550. Fíjense que esta definición ha sido modificada porque antes decía, habrá sociedad comercial cuando 2 o más personas. Entonces ahora nos dice una o más personas, lo que introduce la unipersonalidad, que después le va a dar lugar a la sociedad anónima unipersonal. Esto fue una modificación muy importante de la ley que ya se venía esperando, pero que no tuvo la recepción que esperaban. Se pensaba que quizás, por ejemplo, una persona que tiene un kiosco, que es una sola persona, que quiere constituirse como sociedad, podía tomar esta figura, pero tiene altos costos, con lo cual en la práctica no se ha utilizado mucho. Pero bueno, hay que dejar aclarado que la definición pone una o más personas para encuadrar esto. Dice, en forma organizada quiere decir que toda sociedad tiene una organización que puede ser, si ustedes quieren decir, piramidal, pero que son los órganos que forman parte de la sociedad, que los tienen que tener sí o sí. Órganos de gobierno, órganos de fiscalización,
ustedes van a tener un órgano de gobierno donde está la reunión de socios o asamblea, un órgano de fiscalización que dependiendo del tipo social van a tener consejo de vigilancia, sindicatura y van a tener un órgano de administración o de representación que va a estar el gerente o el director dependiendo del tipo de sociedad que ustedes adopten. Entonces, en todas tenemos órganos. El tipo que ustedes quieran tomar tienen órganos, así que esto es común para todas. Cuando yo doy clases, esta definición para mí engloba toda la materia, porque si ustedes saben la definición, saben que hay organización. Si saben que hay organización, saben que hay órganos y cómo se llaman. Entonces lo más probable es que sepan qué función cumple cada órgano de esos, con lo cual ya tenemos por lo menos la mitad de la materia vista. Dice, de acuerdo a uno de los tipos previstos en la ley. Y estos son los tipos a los que yo les hacía referencia antes cuando decíamos, hay distintos tipos en la ley. A mí los que más me interesan que ustedes aprendan son la SA y la SRL. Son los que más se utilizan en la práctica, pero también tenemos otras figuras que son las sociedades de personas, que son la sociedad colectiva, la encomandita simple, la sociedad de capital e industria, que son sociedades que se han utilizado porque ahora no están tan en auge y que toman en cuenta mayormente a la persona. Siempre se toma, por eso le decimos sociedades de personas, porque toman en cuenta al socio. Estas sociedades en general se dan de manera rápida porque no están siendo muy usadas y se pasa a las sociedades de responsabilidad limitada, que es una sociedad mixta, que tiene un poquito de la de persona y un poquito de la sociedad anónima, y a la sociedad anónima, que es como, digamos, la figura societaria que más importante dentro de la 19.550. También tenemos la sociedad anónima unipersonal, que como ustedes ven en el nombre, dice sociedad anónima unipersonal, o sea que tiene una constitución de sociedad anónima como base, pero tiene después algunos problemas en cuanto a algún tipo de fiscalización que se hace muy cara para una sociedad unipersonal, excepto que sea una sociedad unipersonal que tenga un patrimonio muy grande y que le sirva a la figura. Si es una pequeña industria, no es la figura adecuada. Pero bueno, cada uno puede optar por la figura que más le guste, siempre que esté dentro de los presupuestos, ¿no? Entonces, dentro de los tipos previstos por la ley, si ustedes constituyen sociedades que no están dentro de la ley, por ejemplo, se les ocurre constituir una sociedad que se va a llamar, según lo que ustedes quieran, SH, Sociedad de Hermanos. Yo no la veo dentro de la 19.550, por lo tanto, no es una sociedad que se adecue a la ley, que después ustedes podrán realizar algún tipo de trámite para adecuarla, no hay ningún inconveniente, pero no existe en la ley, solo existen los tipos que hemos mencionado, hay algunos otros que podemos también mencionar, que son las sociedades de economía mixta, sociedades donde hay participación estatal mayoritaria. Bueno, esas yo ahora simplemente se las dejo porque no es algo que nos interese. La idea es llegar a la SAS como punto más importante para ustedes. Sigamos con la definición. Dice que se obliga a realizar aportes. En todas las sociedades tenemos aportes, esto va para todas. Aportes en especie, o sea, en bienes de uso, lo que ustedes quieran aportar, una casa, un auto, lo que ustedes quieran, y aportes dinerarios, o sea, en efectivo. En la SAS ya van a ver lo importante del aporte, que es un aporte reducido, que hoy es mínimo el monto y eso la hace más fácil para su constitución. Después tenemos destinado a la producción e intercambio de bienes y servicios, o sea que se va a realizar algún tipo de cambio en este bien que estamos tratando de lograr y participando en los beneficios, soportando las pérdidas. Esto se los cuento más rápido porque quiere decir que todo lo que está dentro de la 19.550 es algo que tiene lucro. Estas sociedades tienen finalidad de lucro, ganancia. No existe una sociedad que no tenga ganancia. Esto era antiguamente, cuando nosotros dividíamos en civil y comercial, todo lo comercial era lo que tenía lucro. Bueno, en este caso, todo lo que está en la 19.550 tiene como una finalidad de una ganancia, que bueno, podrá ser pérdida dependiendo del ejercicio, cómo le va, cómo les ha ido en el año, pero se trata de lograr un lucro.
Con esto hacemos la definición, que es la introducción. Entonces, sabiendo todos esos elementos, podemos nosotros estar parados frente a lo que queremos constituir, saber si tenemos uno o más socios, qué tipo de aportes tenemos, cómo vamos a tener, cómo van a ser nuestros órganos, quién va a ser el gerente o el director, en su caso, si nos vamos a reunir, cuántas veces nos vamos a reunir, dónde, cuál va a ser nuestra sede. Es como que hicimos un pantallazo de todo lo que tiene que tener la sociedad. Y siempre apuntando que van a tener una ganancia. Es la idea. Ahora se está viendo mucho, no tanta ganancia en algunas, pero la idea es que tengan ganancia. Eso es económico. Vamos a la SRL, que es una figura importante para ustedes, que puede ser transformación de SRL a SAS o puede ser de SAS a SRL. Esta sociedad, como la palabra lo dice, limita su responsabilidad. Entonces dice, sociedad de responsabilidad limitada. Limito la responsabilidad a lo que yo aporto. Entonces, si hay que cobrar porque hay acreedores, vamos a limitarnos a los aportes que hicimos a la sociedad para que no sigan cobrando en el patrimonio del socio. ¿Cuáles son las características? Tiene como mínimo 2 socios, y vieron que yo antes dije, habrá sociedad comercial cuando 1 o más socios, pero la de 1 es la sociedad anónima unipersonal. Esta tiene 2 y un máximo de 50. No dice 51, 53, 49, 50. Hasta ahí el máximo de socios. El capital se divide en cuotas, a diferencia de las sociedades de personas, donde se dividía en partes de interés, y de la SA, que se divide en acciones, acá se divide en cuotas. Limitan su responsabilidad al capital que aportan. El órgano de administración, como yo antes le expliqué, tienen órganos y uno de ellos es el de administración y representación. En la SRL, el órgano de administración se llama gerencia. Lo distinguimos al nombre porque en la SA se llama de otro modo. Entonces acá tenemos un gerente. Y dentro del órgano de fiscalización tenemos opcional la sindicatura o el consejo de vigilancia. Cualquiera de los dos, y no les puse el órgano de gobierno, que es la reunión de socios, que la tienen sí o sí, porque es el que toma las decisiones. Ustedes piensan que el que toma las decisiones en general es el órgano que ejerce la administración, y en realidad es el órgano que ejerce el gobierno, que es la asamblea de socios o reunión de socios. Entonces, esta figura, que en la ley no tiene muchos artículos para su desarrollo, es una de las figuras que más se da en la práctica, que más se utiliza, aparte de la SA, ¿no? Entonces, esto es una de las figuras que ustedes van a analizar antes de constituirse como SAS. Si les conviene constituirse como SAS o si les conviene constituirse como SRL. En cuanto a la cuestión impositiva, seguramente le va a convenir la SAS. Pero esta está dentro de la 19.550, es una sociedad que tiene más antigüedad dentro de la ley y que en la práctica se ha utilizado mucho. La otra es mucho más nueva y los problemas que van apareciendo son problemas nuevos, con lo cual hay soluciones que todavía, incluso algunas cosas, no se saben cuál es la solución de cada uno de los conflictos. Vamos a ver la otra sociedad, que esta es la más importante de la ley, que es donde desarrolla prácticamente toda la ley, que es la sociedad anónima, que tiene la característica de tener como mínimo 2 socios, excepto la sociedad anónima unipersonal, que el máximo es ilimitado, que el capital se divide en acciones, y acuérdense que la SRL les dije que se dividía en cuotas, y en las sociedades de personas en partes de interés. Entonces, esta tiene acciones. El órgano de administración es el directorio, y antes les dije en la SRL que era gerencia. Acá tenemos un directorio y hay un presidente de ese directorio. A veces el directorio está constituido en números impares, 3, 5, 7. Tiene órgano de fiscalización, sindicatura y consejo de vigilancia. No les puse opcional acá y les marqué un artículo que es muy importante, pero sobre todo es importante para saber la fiscalización que tienen y un requisito que la ley incorporó a la sociedad anónima unipersonal, que es uno de los requisitos que hace que no se constituyan tantas sociedades anónimas unipersonales, porque es muy costoso el mantenimiento de una sociedad anónima unipersonal teniendo todos los requisitos que pide la ley. ¿Por qué? Porque me pide que tenga un control, una fiscalización del 299, que las tienen en general las grandes sociedades. Ustedes fíjense,
los incisos los que van diciendo. Dice, las sociedades anónimas, además del control de constitución, quedan sujetas a la fiscalización de la autoridad de contralor de su domicilio durante su funcionamiento, disolución y liquidación en cualquiera de los siguientes casos. Y los va a marcar. Cuando hacen oferta pública de sus acciones o debentures, estamos hablando de una sociedad que cotiza en bolsa o que hace oferta pública, o sea que estamos hablando de una sociedad de un patrimonio interesante. Cuando tienen un capital social superior, y acá dice 10 millones de pesos, ojo cuando vayan buscando la ley, porque hay algunas que están desactualizadas y están en Australia y esto se va modificando, este inciso se va modificando. Sí, se va modificado esto. Cuando sean de economía mixta, cuando realicen operaciones de capitalización, ahorro, o sea, capitalización, ahorro, bancos o entidades financieras. Vean todo lo que estamos hablando, bancos o entidades financieras. Cuando exploten concesiones o servicios públicos, cuando se trata de sociedades controlantes o controladas, y ahí abajo me agrega el inciso 7, que dice cuando se trata de sociedades anónimas unipersonales. Hablamos de bancos, hablamos de sociedades de economía mixta, de las que tienen concesión de servicio público, y hablamos de la sociedad anónima unipersonal, que supuestamente es la figura creada para aquella persona que tiene un pequeño negocio. Esto es muy costoso para una sociedad anónima unipersonal. Entonces, frente a esta situación, no se constituyeron la cantidad de sociedades anónimas unipersonales que se esperaban por el costo y dio lugar a la sociedad anónima simplificada. Entonces, lamentablemente, la figura se creó para una finalidad, pero no logró cumplir el objetivo. Evidentemente, no tuvieron en cuenta esto cuando se hizo la redacción o cuando se vieron los costos. Dentro de la sociedad anónima, vamos a ver la sociedad anónima unipersonal, que tiene la característica de tener como máximo y mínimo un socio, que tiene el capital dividido en acciones, que el órgano de administración, al igual que la sociedad anónima, es un director, y que tiene una fiscalización que debe cumplir con el Consejo de Vigilancia y la Sindicatura. Entonces, es una sociedad que tiene que tener 2 órganos para fiscalizar, que esto tiene un costo, que tienen una serie de requisitos cada uno de los órganos. Hay uno de ellos que dice que tiene que tener de 3 a 15 socios, y si yo tengo uno solo, ¿cómo hago para cumplir con los otros? Entonces, se los marqué también y les volví a marcar el 299, porque en el inciso 7 del 299 también nos pide la fiscalización estatal permanente. Vamos a ver estas sociedades que también en su momento han sido importantes, porque son sociedades que uno las ve más bien en la práctica, que no pasan tanto por tribunales, sino que son aquellas sociedades que iban a tribunales cuando se iban a regularizar, pero que uno las ve en la práctica porque, por ejemplo, vienen 2 personas y dicen, nosotros vendemos autos. Tenemos una venta de auto entre nosotros 2, somos socios y nos dividimos las ganancias, 70-30, pero no tienen nada, no tienen un contrato, no tienen nada, son socios o de palabra o tienen un acuerdo, pero no está en tribunales, no hay una sociedad constituida. Esto, con la modificación, eran las anteriores llamadas sociedad de hecho y sociedad irregular. La de hecho es la sociedad que no tiene ni siquiera contratos, más bien esa sociedad que se llama de palabra. Y la irregular tenía el contrato social, pero no estaba inscripto. Entonces, estas sociedades, con la modificación, pasaron a ser parte de las sociedades de la sección 4, que son las sociedades no constituidas según los tipos del capítulo 2 y otros supuestos, porque todas aquellas que les falte algún tipo de requisito entran dentro de esta sección. Entonces, todas esas que eran de palabra, que tenían el contrato y no se habían inscrito, que les falta algún requisito, que tienen alguna observación, están acá. ¿Vieron lo que dice? En el último puntito dice, las cuales omitan requisitos esenciales o que incumplan con las formalidades exigidas por la ley. Ustedes acuérdense que para constituir una sociedad tienen un contrato social que tiene que tener diversos requisitos. Cuando ustedes incumplen algún tipo de requisito, omiten algo, entran dentro de estas sociedades. En la calle, son muy utilizadas, incluso hoy, aunque le han cambiado el nombre, la gente arma ese tipo de sociedades que son de palabra, que tienen un acuerdo hecho entre las partes, o que de repente van a vender algo y se dividen las ganancias entre ellos. Son estas anteriores sociedades de hecho irregular que se utilizan bastante son sociedades de manera informal,
pero que están y que ustedes quizás cuando empezaron con la idea de realizar un emprendimiento, quizás empezaron, por ejemplo, qué sé yo, no sé, por decir, vendiendo dulces, no sé, con un amigo y se dividían lo que ganaban y bueno, quizás estaban dentro de alguna de estas sociedades. Ustedes no lo tenían presente, estaban acá en la de hecho o quizás en la irregular porque habían hecho algún tipo de acuerdo o contrato. Bueno, estas sociedades le han agregado ahora que pueden tener bienes que son registrables. Antes una sociedad de hecho o una sociedad irregular no se registraban los bienes a nombre de la sociedad. Ahora te permiten registrar algunos bienes a nombre de la sociedad. ¿Por qué? Porque la idea es que esta sociedad llegue a regularizarse, o sea que se constituya según uno de los tipos previstos por la ley. De esta manera yo ya voy sabiendo que esto que están haciendo es una sociedad, por eso los bienes se están empezando a inscribir a nombre de esta sociedad residual. La pueden escuchar como residual, sociedades no constituidas regularmente, sociedades de la sección cuarta. Son esas que les falta un requisito y que ahora le permiten registrar un bien. Por ejemplo, una propiedad la permiten registrar a nombre de esta sociedad residual. Porque el paso siguiente va a ser tratar de lograr que ustedes se regularicen. Ahora, el que no tiene intenciones de regularizarse jamás lo va a inscribir a esto. Porque inscribirlo es demostrar que existe una sociedad. Bueno, también la sociedad puede acreditarse por cualquier medio de prueba. Antes también se podían acreditar por cualquier medio de prueba. Y cualquier medio de prueba es testigos, documentos, pericias, etcétera. La responsabilidad de los socios frente a los terceros. Esto también es importante porque antes la responsabilidad era solidaria y ahora la responsabilidad es mancomunada en partes iguales. Esto es diferente. Yo antes podía reclamar todo a uno solo de los socios y después se tenía acciones contra los otros, en cambio ahora reclamo la parte que corresponde a cada uno. Si hay 3, lo divido en 3 partes. Esto también es nuevo. Se los marco porque todo esto es nuevo, la subsanación, o sea, la regularización de la sociedad. No les voy a leer el artículo, pero sí que quede claro que la idea es regularizarla. Siempre lo que tiende la ley es a que esté dentro de alguno de los tipos previstos por la ley y se incorpore, se regularice y se forme como sociedad. Después de este tipo de sociedades ya entra lo que sería la SAS, que en la 19.550 yo no lo tengo como un tipo, apenas empiezo a dar la ley, que es nuevo, que se han constituido bastante, que tienen beneficios que le va a comentar la doctora Claudiani, y que es, creo yo, a lo que ustedes apuntan, salvo que alguno quiera constituirse como sociedad de responsabilidad limitada. No les digo como SA porque no creo que tiendan a constituirse como SA por el gasto que esto significa. No tanto gasto en la constitución de pagar para hacer todos los trámites, sino los gastos en cuanto a lo fiscal, todo lo impositivo. Pero bueno, después ustedes nos van a ir contando por qué vinieron al curso y qué es lo que quieren aprender. A veces he tenido en algunos cursos asistentes que son contadores. Entonces ellos también han aportado su visión y han ayudado con lo que le está pasando al contador dentro de lo que es la SAS. Qué tiene que hacer o qué están haciendo ellos frente a la constitución de SAS, que es algo nuevo, porque si bien tiene 3 años, cuando yo di el primer curso recién salía, ya esta parte se han constituido bastantes. Pero lo que yo veo cuando voy a tribunales es la SRL o la SA. ¿Por qué? Porque la SAS, el trámite de constitución, lo hacen ustedes. La idea es que se constituya lo más rápido posible y sin el gasto de un abogado o de un contador. Pero tarde o temprano, en algún momento, van a tratar de cambiar la figura ustedes o de crecer y van a necesitar la asistencia de un contador o de un abogado. Seguramente. ¿Queda claro entonces qué es lo que es una sociedad? ¿Cuáles son las 2 sociedades que más vemos en la práctica? ¿Qué pasó con la sociedad anónima unipersonal? ¿Por qué no se utiliza mucho en la práctica? ¿Qué pasó con las 3 sociedades de personas? ¿Ha quedado más o menos claro eso? Saben ya que tienen que tener órganos, que tienen aportes y que van a tratar de tener una ganancia. Eso sería el objetivo al constituirse y después ver principalmente si van a tener 1 o más socios para saber qué figura van a adoptar.
Bueno, vamos a hablar de SAS ahora. Después del recreo hacemos las preguntas y ustedes van contando qué emprendimiento tiene cada uno y por qué vinieron al curso. Bueno, creo que la doctora Torres ha sido bastante gráfica, muy práctica, muy elocuente en la caracterización de lo que es la figura de una sociedad y en cuáles son los tipos, al menos los más usuales, hasta la sanción de la ley 27.349, que es la que crea precisamente a estas sociedades anónimas simplificadas. Quiero reparar en dos conceptos que utilizó la doctora Torres y que creo que un poco motivaron la iniciativa para crear este tipo de sociedades comerciales y que tiene que ver con la noción de una sociedad entendida como contrato, es decir, como un instrumento jurídico, que permita canalizar alguna actividad empresarial procurando obtener ventajas económicas y a la vez permitirles de alguna manera minimizar los riesgos o la responsabilidad empresarial y patrimonial, que creo que es lo que buscan un poco todos, poder afectar parte de un patrimonio a un emprendimiento específico, asumiendo riesgos en la medida de ese patrimonio. La manera de instrumentarlo, sea vía sociedad de responsabilidad limitada, sea a través de alguna sociedad anónima, es a través de un contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades que en este caso tiene que respetar si se quiere, las previsiones de la ley 19.550, que es la ley madre de sociedades, y en este caso las previsiones de la ley 27.349, que regula a las SAS. Quiero destacar que supletoriamente se aplican a la normativa de las SAS las normas de la ley 19.550, en todo en cuanto a esta no regule. Bueno, ¿qué es lo que se pretendió cuando se creó este tipo societario de sociedades anónimas simplificadas? Básicamente fomentar la inversión. De hecho, es uno de los motivos de la creación de la ley 27.349, que claramente en su artículo primero, al establecer como objeto, tiende a apoyar la actividad emprendedora. Ese es el objeto y la finalidad de esta ley. Fomentar la actividad emprendedora. ¿Quién desarrollara? Básicamente ustedes, es decir, los emprendedores. ¿Quiénes son los emprendedores? Están definidos en la ley, en su artículo segundo. Vos, Lore, me haces el favor, gracias. En el artículo segundo de la ley están definidos los emprendedores como toda persona humana, si se quiere, que va a desarrollar una actividad de tipo empresarial. Y a su vez, para las personas jurídicas se establece lo que sería la figura del emprendimiento. En rigor de verdad, da lo mismo que sea una persona física o una persona jurídica, en la medida en que lleva a cabo un emprendimiento. ¿Y qué necesitan ustedes para ser emprendedores? Montar una unidad de negocios que no tenga una antigüedad superior a los 6 años desde que son creados. Y en el marco, me permito hacer esta salvedad fuera de la teoría propia del ámbito societario, en el ámbito de la subsecretaría de pymes, ustedes saben que las pymes, que son precisamente las pequeñas y medianas empresas, aplican en la categoría de emprendedores y por ende puedo recibir muchos beneficios, no solo desde el punto de vista jurídico, en la flexibilidad para la constitución de una SAS, por ejemplo, sino desde el punto de vista impositivo, fiscal, de apoyo logístico, tienen como muchas ventajas. En este encuentro me voy a limitar a los aspectos meramente jurídicos.
Bueno, la ley 27.349, en su artículo 33, da un concepto de lo que son, en el 33, gracias Vicky, ustedes no se preocupen por los artículos porque el material va a estar a disposición en las casillas de correo, así que si no alcanzan a tomar nota, todo esto está a disposición de ustedes. El artículo 33 les define lo que es una sociedad por acciones simplificadas. Y les dice, básicamente, que se crea un nuevo tipo societario con el alcance y características previstas en el régimen de esta ley y supletoriamente las normas que sean compatibles de la ley 19.550. En definitiva, una SAS es un nuevo tipo societario, un nuevo tipo que sería un nuevo modelo jurídico. Esta SAS tiene una particularidad, puede estar conformada por una o más personas. A no confundirse en esto, cuando muchas veces se cree de que la empresa unipersonal, la única manera es la SAU, que la doctora Torres ya explicó que no tuvo mucha, lamentablemente, mucha acogida en lo que es el mercado y en lo que es la praxis jurídica. La SAS, por el contrario, les diría que no tengo un estudio de campo hecho, pero por comentarios de quienes trabajan en registro público, concentran aproximadamente el 90% del capital emprendedor unipersonal. Es decir, que tenemos a lo que serían las SAS simplificadas. ¿Por qué? Porque también están las SAS compuestas, que pueden estar integradas por una o más personas, sean personas físicas o jurídicas, con lo cual quiero que quede claro que no siempre que se hable de SAS se va a hablar de un único accionista. Puede coexistir más de una persona. Luego de definir en el artículo 33 y de establecer en el artículo 34 esta integración plural de una o más personas humanas o jurídicas, es importante tener en cuenta un beneficio muy grande que tienen las sociedades anónimas simplificadas. Y es que cada uno de los accionistas limitan su responsabilidad patrimonial a la integración de sus acciones. ¿Qué son las acciones? Son las formas, como la doctora Torres reseñaba, de representar el capital social de una SAS. Entonces, yo puedo tener una SAS con un capital, ya les voy a comentar, mínimo, que esté representado en 1000 acciones y puedo ser yo la única titular de esas acciones. Y yo respondo al 100% por ese capital social. ¿Qué pasa si en el capital de esa SAS tenemos la participación en el 50 y en el 50 con el doctor Gómez Rojas aquí presente? El doctor Gómez Rojas va a ser responsable por su integración del 50% y con más la integración de la mía, al menos frente a terceros. Por eso es que la ley les hace la salvedad sin perjuicio de la garantía a la que se refiere el artículo 43, por la integración efectiva del capital de los restantes socios. Insisto, en caso de que exista más de uno, cosa que no se está visualizando mucho en las sociedades anónimas. Pero a tener cuidado con el régimen de la responsabilidad. A no dar por supuesto que las SAS solamente son de una sola persona o que limito mi capital solamente bajo el régimen mancomunado de responsabilidad, como la doctora Torres precitó en las residuales, en donde digo yo respondo solamente por lo mío, no por el socio o por el consocio que yo tenga. Bueno, el artículo 35. Esta ha sido una de las novedades, les diría que básicamente la más importante y que tiene que ver con la modernización, si se quiere, de todo lo que es la actividad pública estatal que se viene instaurando desde
ya un par de años. Las sociedades anónimas simplificadas son las únicas que se pueden crear, chicos, desde un celular, como el asistente que está aquí con su celular, si ya tiene en marcha un emprendimiento y quiere instrumentarlo, entra a la página de la Inspección de Personas Jurídicas, que es la autoridad de Contralor, completa un formulario ya predispuesto y ingresa una solicitud de creación de SAS. Esa solicitud de creación de SAS, en rigor, de verdad, la ley establece que en un plazo de 24 horas ustedes pueden constituirla. Imagínense, en 24 horas constituir una sociedad. En tribunales, en el mejor de los casos, teniendo un contrato perfecto, con publicación de edictos, con la acreditación de la integración del capital, con una sentencia, con una toma de razón, ¿qué tiempo puede llevar? 2 meses, siendo sumamente expeditivos. Con esto no quiero desvirtuar la creación de SRLs, quiero seguir trabajando, chicos, así que sigan fomentando la creación de sociedades de responsabilidad limitada que también tienen sus beneficios. Pero la digitalización del instrumento constitutivo es una gran ventaja que tienen por sobre otros modelos o tipos societarios. Tiene que cumplir con ciertos requisitos formales. Otra novedad muy interesante, ya si tenemos autorización, creo que casi todos ya somos ciudadanos digitales y tenemos mucha autorización de firma digital, sea con una entidad bancaria, con una actividad pública. La certificación puede avalarse a través de un sistema token, cualquier instrumenten, de modo tal que su firma queda validada a través de la contraseña respectiva. De no optar por el ingreso del formulario vía web y digitalización de firma, la otra opción que tienen es firmar un contrato privado. Tenemos un modelo, se lo vamos a dejar con la doctora Torres, es el modelo que proporciona directamente la Inspección de Personas Jurídicas. Ustedes pueden ocurrir a cualquier escribanía, pedir que materialicen ese contrato en una escritura pública, con firmas certificadas de ustedes, se van a la calle tablada en Inspección de Personas Jurídicas e ingresan el instrumento constitutivo y cumplen con todas las formalidades que la ley establece. La certificación bancaria no rige, al igual que muchas veces se suele hablar de lo que es la certificación a través de la policía. Para algunos trámites sí, no para estos específicamente, chicos. Recuerden, firma digital o validación con un escribano o, en su caso, ante IPJ se utilizan el modelo de contrato y no lo quieren elevar a escritura pública, porque esa es una dualidad en la forma que les permite el artículo 35 de crearse por instrumento público, por instrumento privado. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener? Y quiero que tengan en cuenta esto. Este contrato, se darán cuenta que creamos una SAS a través de un contrato. Son todos los requisitos que están establecidos, todos son importantes, chicos. No puedo hacer mérito de uno por sobre el otro. En el artículo 36 es fundamental contar con los datos personales de los accionistas, al menos al momento cero en que se crea la sociedad, datos personales que los pueden leer. Se incorpora como novedad los datos de identificación tributaria, cosa que no rige, por ejemplo, para las sociedades de la ley 19.550. La denominación social, ojo con esto, ¿qué es la denominación? Es la forma de, valga la redundancia, nominar jurídicamente a este emprendimiento. Es la forma en que ustedes van a crear esta persona jurídica distinta de la persona de ustedes como personas humanas, si se quiere. Tiene que contener indefectiblemente las siglas de lo que serían las SAS o todo el texto completo del tipo societario. Esto tiene una finalidad y es hacer conocer a terceros que
están contratando con una sociedad que tiene una mixtura, si se quiere, de elementos personales con elementos básicamente de capital, chicos. La doctora Torres lo explicó perfectamente. Una sociedad colectiva, les diría que son las sociedades de familia por excelencia. Una SRL, y normalmente son las sociedades de amigos, que ojalá siempre perduren, pero bueno, luego vienen algunas desavenencias. Normalmente hay una suerte de affectio societatis que no se vislumbra tanto en este tipo de sociedades que tienden a encauzar un emprendimiento con un aporte mínimo de capital y resguardando la responsabilidad patrimonial, que creo que es básicamente lo que se necesita. Hacer un aporte a un emprendimiento sin mayores compromisos. Es importante entonces hacer conocer a los terceros que estoy actuando bajo esta persona jurídica con las siglas o el texto completo del tipo societario. El domicilio y la sede tiene una novedad. El domicilio puede ser electrónico. Ustedes cuando ingresan directamente el formulario para constituirlas, ya establecen un domicilio electrónico al cual la autoridad de Contralor les va a ir notificando, por ejemplo, el requerimiento de presentar balances cada fin de año, les va a notificar que en 24 horas crearon una sociedad, que no tienen que readecuar ninguna cláusula. Es una ventaja muy importante. Diferencias que quiero que las tengan en cuenta. Domicilio de sede. Tal vez han sentido hablar de lo que es la sede de la sociedad, la sede social y lo que es el domicilio. Son conceptos distintos. El domicilio tiene una función, ¿cuál es? Atribuir jurisdicción. Si yo quiero demandar a una sociedad, me voy a fijar cuál es el domicilio en el cual se constituyó. O en su defecto veré si hay un domicilio especial por contrato, por lo que fuere. Pero el domicilio está asociado con la idea de jurisdicción. La sede social tiene que ver con el lugar en donde funciona la administración de esa sociedad. Administración que está desempeñada, como señaló la doctora Torres, por el órgano de administración, que es quien ejecuta las decisiones del órgano de gobierno y que tiene la finalidad de que sean válidas todas las notificaciones que se efectúen a la sede. De hecho, puede ser que una sociedad tenga domicilio, por ejemplo, en Río Tercero y que tenga sede social en Avenida Hipólito Yrigoyen de la ciudad de Córdoba. Nada obsta la diferencia de sede a la de la radicación del domicilio. Son conceptos diferentes porque tienen finalidades diferentes. Algo que es sumamente importante, la designación de su objeto. ¿Qué es el objeto de una sociedad? Es precisamente lo que a nosotras nos interesa muchas veces conocer de ustedes. ¿A qué se quieren dedicar? Una de las tareas más difíciles al momento de redactar un contrato, aclaro que antes de trabajar en tribunales trabajé en un estudio jurídico que realmente de una impronta muy interesante y con muchos clientes de raigambre, si se quiere, de cierta impronta comercial muy interesante, y me costaba redactar un objeto social, porque no sé cuáles son las actividades de una empresa constructora, no conozco el tecnicismo, de una actividad agropecuaria, de una actividad minera. Entonces aquí en donde necesitamos nosotros de ustedes para que nos detallen todas las actividades que quieren desarrollar. Eso es el objeto social. Una particularidad muy importante. Para los restantes tipos societarios de la ley, siempre la ley dice que el objeto tiene que ser preciso y determinado. Y tiene una función. Cualquier acto que realice una sociedad fuera de su objeto hace solidariamente responsables a los administradores por ese hecho. Por ejemplo, una actividad que tiene un objeto dedicado a la producción agropecuaria. De repente empieza a hacer préstamos financieros que no sean con bienes propios. Esa actividad está vedada, no solo por la ley de entidad financiera, sino porque no conforma parte de su objeto social. Esa actividad financiera va a ser pasible solidariamente responsable a sus administradores. Para las AS no se requiere que el objeto sea preciso y determinado. Es más, permite una amplitud del objeto en el sentido de que puede ser plural
y pueden guardar conexidad o no las actividades que se relacionen a ese objeto. Una vez me pasó, y lo cuento como anécdota muy breve, en el marco de una SRL, me citaban como objeto social la importación de materia prima y la actividad constructora. Entonces, a través de un decreto hacemos una reformulación, le decimos a la parte, readecue el objeto por cuanto las actividades son disímiles. Vino el abogado con todo el conocimiento técnico, que es el que no tengo, el know-how que sí tienen ustedes. Dijo, doctora, discúlpeme, pero ¿cuál es la incongruencia entre una actividad y la otra? Le digo, doctor, francamente no la percibo. Queremos importar materia prima, llámese materias de MDF, lo que sea, porque la actividad constructora va a ser casas prefabricadas. Bueno, ¿qué les quiero decir? La visión que tienen ustedes como emprendedores no es tal vez la que tenemos nosotros desde el punto de vista más teórico. Seguramente la doctora es mucho más amplia por toda la experiencia que tiene con sus clientes, pero uno aprende mucho de esto, así que acá tienen la posibilidad de que el objeto sea amplio y no necesariamente con actividades conexas. Plazo de duración. Todas las sociedades tienen un tiempo de pervivencia, puede prorrogarse ese tiempo, pero lo cierto es que tiene que establecer un plazo. No hay plazos máximos, no hay plazos mínimos. Usualmente suelen establecer 99 años como una cuestión de proforma. Lo cierto es que salvo el cine de Alta Gracia no he visto sociedades que tengan una antigüedad superior a los 100 años. Puede suceder, porque también van a ver que bajo cualquier figura de sociedades se pueden ceder esas acciones o esas cuotas o las partes de interés a los herederos de los socios o a terceros. Así que nada obsta que la sociedad viva 99 años o inclusive más. De hecho, siempre hay que ser optimista. Yo sería un poco más modesta, pero bueno, pueden establecerlo en ese plazo. El capital, esta es otra de las ventajas que les diría, chicos, sobresaliente, pueden constituir una SAS con un capital mínimo equivalente a 2 salarios mínimos vital y móvil. A marzo del 2019, el Consejo de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación lo fijó en 12.500 pesos. O sea que ustedes pueden constituir una sociedad con un capital mínimo de 25.000 pesos y con una ventaja extra, que si lo van a desembolsar en aportes dinerarios, pueden realizar la integración del 25% en este momento y el saldo en un lapso de 2 años. Si la integración, por el contrario, es de bienes en especies, mobiliarios o bienes registrables, como apuntaba la doctora Torres, una cangú o lo que fuera una mulita, lo que fuera necesario para su emprendimiento, se integra al 100% en el acto de constitución. Es decir, no puedo integrar el 50% de una camioneta, es el 100%. O sea, el aporte en especie es el 100% y el dinerario tiene esa posibilidad. Las restantes normas son un poco técnicas, tiene que ver básicamente con la organización de lo que sería el funcionamiento interno de la sociedad, es decir, cómo se va a constituir el órgano de gobierno, cómo se va a constituir el órgano de administración y el órgano de fiscalización, que como bien acotó la doctora Torres, tienen funciones distintas. El órgano de gobierno es quien decide, es quien delibera, es quien forma la voluntad social. El órgano de fiscalización es aquel que fiscaliza, realiza auditorías e informa a los accionistas de que de la marcha de los negocios sociales. ¿Y a quién controla básicamente el órgano de fiscalización? Al órgano de administración, que es aquel que ejecuta las decisiones sociales que se resuelven en asamblea. O sea, a tener claras las funciones de cada uno de estos órganos. Me voy a adelantar a un par de artículos que siguen para hacérselos más sencillo. Todos estos órganos de gobierno, órganos de fiscalización, órganos de administración, si son órganos colegiados, es decir, integrados por más de una persona, llevan y tienen la obligación, aún siendo órganos unipersonales, de asentar sus decisiones en libros de comercio,
Ya vamos a ver cómo es la contabilidad de las SAS, que también tiene un mecanismo que es sumamente beneficioso, más sencillo que la contabilidad tradicional, si se quiere. Entonces, reglas para organizar estos 3 órganos de funcionamiento interno de la sociedad, una fecha que es fundamental, fecha de cierre del ejercicio económico. ¿Qué es un ejercicio económico? Es un lapso que tiene un inicio y un fin, en el cual se va a realizar un estado de situación patrimonial y, en su caso, balances de la sociedad, para saber si al cabo de los 3 meses, al cabo de 6 meses o al cabo de un año, la actividad fue redituable o no. Es fundamental que establezcan una fecha de cierre. No todas las actividades son iguales. A una heladería no le conviene fijar una fecha de cierre de ejercicio un 31 de diciembre de cada año. A una empresa agrícola tampoco le va a convenir hacerla en un 31 de marzo, en plena época tal vez de cosecha, si se quiere, o ya de trilla. Entonces, depende del tipo de actividad que ustedes vayan a llevar a cabo, cuál es la fecha que más conviene al cierre del ejercicio económico. Y ojo con esto, espero que no haya contadores. Hay uno, bueno, pero es contador, ¿qué opina usted? Muchas veces los contadores sugieren hacer una fecha de cierre de ejercicio que no sea cercana a la fecha de liquidación de ciertos impuestos como ganancias o bienes personales, que son épocas de gran demanda y se pueden superponer con la presentación de los balances. Y las SAS, como bien señaló la doctora Torres, están sujetas al control estatal. O sea, también tienen que presentar balances, que sería, si se quiere, la única, en realidad hay 2 desventajas que a mi parecer tienen. No es que las quiera desmotivar, al contrario. Insisto, me quitan trabajo, pero me gusta, me convencen en su estructura orgánica y legal. En cuanto a los requisitos, son básicamente esos. Se publica en edictos por un día. La publicación también es digital a través de la página del boletín del gobierno de la provincia de Córdoba. Con claves de ciudadano digital no van a tener ningún tipo de inconveniente. Es necesario inscribir el contrato y, chicos, toda modificación estatutaria, todo lo que modifique al objeto social, que cambie la composición del órgano de administración, todo tiene que inscribirse, porque las inscripciones que no se asienten en la autoridad de Contralor hacen pasibles de responsabilidad solidaria a todos que intervinieron en ese acto. Entonces, tengan presente que la publicación edictal rige no solo en oportunidad de su constitución, sino también en oportunidad de la modificación contractual. Básicamente, lo que nunca tienen que dejar de inscribir son los cambios de representantes legales, por el representante legal que se va y por el que ingresa. Inscripción registral de bienes, ya lo hemos conversado. Limitaciones. ¿Qué significa? Ninguna sociedad anónima de tipo simplificado puede ser socia. De hecho, es una prohibición a la unipersonalidad de alguna de las sociedades que estén incursas en el 299, porque se entiende que es una sociedad de una impronta, si se quiere, modesta. Entonces, no debería tener un capital tan grande como para estar comprometida del mismo modo que una entidad financiera, una compañía de seguros, una empresa que brinde servicios de licitación pública o concesiones públicas, etcétera, etcétera. Tampoco dice que puede ser controlada por otra sociedad que esté incluida en el 299. Hay un régimen impositivo para poder descontar también tema de aportes, que sinceramente lo dejo relegado a la parte de los contadores. El capital se representa por acciones, es importante esto, pueden establecerse distintas clases de acciones. Básicamente en cualquier sociedad anónima existen 2 tipos, las acciones que son las ordinarias o comunes, que otorgan derechos a votos, y están las acciones que suelen llamarse preferidas, que confieren derechos económicos, y puede que
como accionista me interese formar parte de una SAS solo para tener un rédito económico, o puede que como accionista de una SAS me interese tener participación para formar la voluntad social y llevar a cabo un emprendimiento determinado. Entonces pueden establecerse distintas clases de acciones, sean acciones ordinarias o acciones preferidas. En cuanto a la integración de los aportes ya las vimos, organización son los 3 órganos que les comenté. De las reuniones, esta es otra novedad. La citación a las reuniones de socios, si se quiere, se limita a una cuestión digital, ya les diría hoy en día. Ustedes pueden convocar a asambleas sin la necesidad de publicar edictos, como si se requieren, por ejemplo, para una sociedad anónima tradicional, o bien evitar la comunicación personal al domicilio real de los socios declarados en el contrato, como si se tratase de una SRL. Hoy la comunicación directamente puede llevarse a cabo por cualquier medio electrónico, debiendo asegurarse su recepción. Es más, el Código Civil y Comercial Unificado, en su artículo 158, ya permite la posibilidad de que se lleven a cabo asambleas de accionistas a través de videoconferencias. Entonces se puede deliberar del mismo modo en que lo estamos haciendo acá. Esto es lo que más me gusta, una mesa grande donde podamos conversar, en donde podamos debatir, tomar apuntes y plasmar una decisión social de acuerdo a la voluntad de la mayoría o de todos. Pero nada obsta a que también la convocatoria y las reuniones de socios, al igual que la de los administradores, se lleven a cabo por otros medios mecanizados que aseguren por lo pronto la recepción a los destinatarios y, bueno, la fidelidad del acto que se lleva a cabo. El representante legal de la SAS puede ser unipersonal o puede ser pluripersonal. Como es una sociedad anónima, como bien señaló la doctora Torres, ¿qué es lo que tenemos? Directores, no tenemos gerentes. Si hay un director, no hay inconveniente, va a oficiar de director y de presidente de la sociedad, porque va a tener la representación legal frente a terceros y la administración social en la fase interna. Si existen más de un director, vamos a tener que elegir a uno como presidente para que sea quien tenga la representación social. La ley establece que solo se designa un director suplente cuando no se establece un consejo de vigilancia. Y ojo con esto, ¿por qué? Porque la fiscalización de las sociedades anónimas simplificadas puede quedar en manos de los socios o del único socio. No perdamos de norte que también puede existir un único socio en el cual confluya la triple condición de accionista, administrador y de fiscalizador. El artículo 55 de la Ley de Sociedades, la Ley 19.550, confiere el derecho de información a todo socio para acceder a los estados contables y a la papelería de la sociedad. Por ende, en cuanto a la fiscalización de la SAS, puede estar entonces en manos de un socio, puede crearse una sindicatura a cargo de contadores o de abogados, o bien un consejo de vigilancia, que digamos que es un órgano complejo, costoso para este tipo societario. En los modelos se vislumbra que queda a manos de los accionistas, la fiscalización de la sociedad. Registros contables, fundamental, chicos. Bueno, esta es una innovación muy interesante, el artículo 57, que prevé como un modo preventivo la resolución de los conflictos societarios a través de la figura del arbitraje. Ustedes cuando tienen, o de un amigable componedor, en definitiva. Cuando surge un conflicto en una sociedad, y va de suyo que hablamos de conflictos en SAS de más de un socio, porque un solo socio puede tener conflictos o no. También nosotros como individuos podemos estar conflictuados con nosotros mismos. Sería grave, pero bueno, puede suceder.
En el ámbito de sociedades, cuando existen conflictos societarios, y básicamente, ¿a dónde acudimos? A la justicia. Buscamos a un abogado que nos asesore, procuramos algún arreglo, si se quiere, extrajudicial, y si entre las partes no hay consenso, no queda otra que iniciar una demanda judicial ante los tribunales. Procesos que pueden durar años, pueden durar muy poco. Las partes pueden allanarse, pueden desistir o pueden conflictuarse las partes, sus herederos, sus bisherederos, etcétera, etcétera, y durar muchísimo tiempo. Licuarse activos, es decir, están en ustedes, chicos, evitar el conflicto. Y la figura del arbitraje es muy buena y por lo que tengo entendido, en el ámbito de la Bolsa de Comercio de Córdoba existe el Tribunal Arbitral que resuelve las diferencias en un plazo máximo de 6 meses. Ustedes pueden elegir a los árbitros de una nómina que existen, resguardan la confidencialidad del conflicto, muchas veces es importante, les diría que no quieren hacer trascender un conflicto societario interno, así que tener en cuenta la figura del arbitraje que se prevé para las SAS. Llegamos a esto que es a lo que quería ir, artículo 58, estados contables. Como toda sociedad, les es útil contar con un registro diario de las operaciones que se llevan a cabo y con algunos asientos globales o estados de situación patrimonial de corte en determinados periodos. ¿Para qué? Para ver cómo avanza la marcha de sus negocios sociales. Para las SAS lo que se permite es que todo se lleve digitalmente. Esos libros de comercios que son divinos, que a mí me encantan, tapas duras, letras doradas, 200 páginas, las adoro realmente, van a estar sustituidas por los registros digitales, donde ya no vamos a tener problemas con la tinta que se corrió, con la hoja que se rompió, con la letra que no se entiende, se van a digitalizar. ¿Cuáles son los libros que obligatoriamente tiene que llevar una SAS? Libro diario, en donde se asientan las operaciones, valga redundancias diarias, libro inventario y balance, libro de actas. Fíjense en que alude a un solo libro de actas. Yo acá me permito decir esto. Libro de actas, por lo pronto ya haría, si somos un solo accionista al momento cero, ya está, haciendo yo mis propias decisiones, porque quiero ir al banco a pedir un préstamo, voy a tener que conformar la voluntad social de decir que en el carácter de accionista, con la totalidad del capital social, decido acceder a una línea de préstamo. Voy a transcribir esa decisión social en el libro de actas. Si tenemos un órgano de administración, un órgano de gobierno diferenciados, por lo pronto pediré un libro de actas del órgano de administración y otro libro de actas para el órgano de gobierno. Es más prolijo. Tampoco es necesario que se pida, si yo, por ejemplo, principié por ser una SAS unipersonal, y aparte de que la quiero muchísimo, a la doctora Torres, la invito a mi emprendimiento y la sumo a mi sociedad, tengo dos opciones. Hacemos un nuevo aporte de capital de la doctora Torres, ampliando el originario, ya somos 2, o le cedo la mitad de mis acciones y conformamos entre las dos esta misma SAS. Pero como la doctora Torres viaja, muchísimas cosas que nosotros no podemos, no nos dejan, Joaquín, básicamente, la doctora Torres va a delegar la administración de los negocios sociales en mi persona y entre las dos vamos a tomar las decisiones sociales. O sea que voy a necesitar un libro de actas de directorio para sentar mis decisiones solamente y un libro de actas del órgano de gobierno para sentar las que tomamos en conjunto, que por supuesto nunca vamos a tener diferencias, Lore. Va a ser facilísimo deliberar porque vamos a tener 100% de unanimidad en todo lo que decidamos. Entonces, estos libros son los típicos a los cuales se suma el libro de registro de accionistas. Chicos, este libro de registro es, si me permiten la expresión, es la frutilla de la torta de las sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque el libro de registro de acciones es el que da cuenta de cuál es la participación accionaria de uno o de más inversores. Antes era muy sencillo denunciar el extravío del libro de registro de acciones, excluir a un administrador o a un socio
de hecho de la sociedad. Por suerte, una de las pocas ventajas que tiene nuestro nuevo Código Civil y Comercial unificado es que existe todo un trámite de instrucción de los asientos para cuando se extravíe el libro de registro de acciones, haciendo responsable, lógicamente, al administrador de la sociedad, y en donde ya no basta una mera exposición en la policía. Tengo que denunciar el extravío ante inspección de personas jurídicas, designar un perito, publicar edictos, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de lo bueno, digitalización de contabilidad y de todos los libros que son exigidos a todo el tipo de sociedades. Simplificación de trámites, estas son las ventajas. 24 horas de constitución, ingresando al formulario, automáticamente con la solicitud de inscripción puedo ir a AFIP gestionar un quit, lo cual es previo. Ahora lo dan automáticamente, mejor. Perfecto, porque gestionar un quit en AFIP era todo un tema, buscar un turno, un día, un horario, etcétera, etcétera. Quit, entonces, simultáneo, gracias por el aporte, y creación de una cuenta bancaria que evidentemente no obliga a ningún banco a otorgar préstamos, sino que simplemente le permite a la sociedad operar desde el comienzo cero, ya con una cuenta, porque ustedes saben, nada está fuera de lo que es el sistema de bancarización. Lo último, con esto termino, que es la segunda desventaja que yo les dije que es la que encuentro la SAS. Nada de todos estos beneficios los eximes de la responsabilidad laboral, porque rige la ley de contrato de trabajo. Y por ende las condenas de índole laboral pueden hacerse extensivas a ustedes como personas físicas fuera de la calidad de emprendedores a través de la figura jurídica de la SAS. Bueno, con esto termino la exposición, espero que les haya sido útil. No sé, Lore, si querés aportar algo. Seguramente que sí. Bueno, simplemente hacemos un corte, después seguimos con las preguntas y ustedes van a contar qué emprendimientos están haciendo y yo les voy a contar por qué la doctora dijo que era tan importante el objeto, porque a tribunales llega el objeto ya pulido, digamos, y el cliente viene y te dice, yo tengo un kiosco, por ejemplo, y en realidad tiene un kiosco y alguna venta de objetos robados también, que por ejemplo me lo comenta y me dice, pero usted tiene que poner el objeto. Yo no le puedo redactar a tribunales venta de objetos robados porque evidentemente no. Entonces va el objeto pulido que ella dice que es tan difícil. ¿Por qué? Porque el cliente cuando viene a ver al abogado cuenta todo lo que hace. Así como si tiene una venta de autos usados y por ahí vende autopartes robadas, a mí quizás me lo va a decir, pero yo a ella no se lo voy a decir. Perdón, Lore. Por eso elegí la actividad jurisdiccional, chicos. Ese famoso dicho, ojos que no ven, corazón que no sienten, lo aplico. La parte difícil se la dijo mi amiga. Bueno, entonces eso ustedes también lo tienen que saber, que sí, que si bien nosotros le vamos a explicar todo lo que tiene que ser legal, a veces dentro de las actividades, que no sea el caso de ustedes, pero que existen, hacen cosas que no están dentro de la ley, pero que están englobadas en ese objeto que nosotros redactamos. Cuando yo pongo venta de autopartes, no incluyo las autopartes de origen dudoso, pero quizás hay un cliente que viene y te dice eso. Y uno dice, no, yo no te puedo poner eso. Si vos vas a hacer eso es tu responsabilidad, pero sí tengo que poner el objeto dentro de lo que legalmente hace, para que ustedes lo sepan. Esas anécdotas que pasan por el estudio no llegan a tribunales, en tribunales pasan las otras, de que no salen las cosas, de que demoran, esas otras. Después... Perdón, salvo en el juzgado de séptima civil y comercial, que ahí todo sale en 24 horas. ¿O no, Joaquín? Perfecto.